Hola, muy buenas noches. El webinar iniciará en unos minutos. Mientras tanto, quisiera saber si me escuchan correctamente, si se ve bien la pantalla. También quisiera saber desde dónde me están escuchando y qué tanta experiencia tienen en los mercados. Bien, muchas gracias a todos por contestar. Veo que se escucha correctamente. Entonces, daremos inicio a este webinar. Recordemos que este es un webinar del Distrito Financiero. Somos una empresa de educación, somos una empresa colombiana. Estamos ya desde el 2011. Voy a dejar nuestra información de contacto al final del webinar por si tienen más dudas y bueno, nos quieren contactar. También me presento, soy Natalia Ávila. Soy profesional en finanzas y relaciones internacionales con énfasis en mercado de capitales y digamos que ya todos los lunes a esta misma hora 8 de la noche, hora Nueva York, y los miércoles al mediodía, hora Nueva York, estamos haciendo diferentes webinars con diferentes temáticas, algunas un poco más básicas que otras, pues con la idea de contemplar diferentes temas, tanto conceptos básicos como estrategias, etcétera, para todas las personas que estén interesadas en este mundo. Recordemos que estos webinars son totalmente gratuitos y al finalizar del webinar les va a llegar a sus correos o en las próximas 24 horas la grabación de este webinar, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar sobre conceptos claves. Digamos que anteriormente en algunos de nuestros webinars hemos hablado un poco sobre análisis técnico, un poco sobre análisis fundamental. Hoy nos vamos a enfocar más en conceptos claves que digamos sí son muy teóricos, etcétera, pero pues son fundamentales a la hora de hacer trading y enfocándonos sobre todo en el mercado de divisas. Básicamente, ¿por qué? Porque claro, no cuando inicia, independientemente del mercado que escoja, uno, digamos que debe aprender cómo analizar los mercados, ¿no? Debe aprender análisis técnico, fundamental, mirar cuál de los dos le gusta más, o mirar cómo combinarlos, etcétera. Pero hay algo en lo que gran parte de personas fallan y bueno, o fallamos al principio sobre todo, y es como tal que no sabemos qué tantos mercados hay, o digamos que no sabemos las características en sí de los diferentes mercados. Muchas personas, por ejemplo, dicen, no, yo opero Forex. Y uno les pregunta realmente qué opera y resulta que operan WTI, que eso no es Forex, porque Forex es mercado de divisas. Eso realmente es, pues sí, puede ser mercado de capitales, claro está, pero son commodities. ¿Listo? Entonces, digamos que ese es un error muy común y aunque parece que no es tan grave, digamos que cada mercado sí tiene o va a tener sus propias características, así que sí va a ser bien diferente operar ciertos activos a otros y sobre todo cuando comenzamos ya a diversificar, etcétera, ahí es donde nos vamos a dar cuenta y si no empezamos pues desde el principio a diferenciarlos, a conocerlos un poco mejor, puede que en un futuro pues vayamos a tener pérdidas monetarias o bueno, digamos que también, no necesariamente pérdidas como tal, sino que puede ser que estemos no ganando, pero no ganando tanto como podríamos, solamente por no estar aprovechando estas ventajas. Entonces digamos que también este es un webinar, perdón, es un webinar pensado para personas que hasta ahora están empezando, personas que todavía no llevan tanto tiempo en estos mercados, tal vez aclaremos algunas dudas, tal vez algunos conceptos ya lo sabían, tal vez no, pero digamos que sí son conceptos básicos, son conceptos muy importantes a la hora de hacer trading, que no necesariamente siempre tenemos a la mano, que no necesariamente conocemos muy bien, digamos que por eso es este webinar. Y ya antes de empezar, también los invito al webinar de el miércoles, en el cual vamos a estar hablando sobre una estrategia, digamos que el primer setup de una estrategia de análisis técnico. ¿Listo? Entonces,
Vamos a mirar qué es Forex primero, claro. Digamos que la división, perdón, la definición técnica siempre es importante. Forex, mercado de divisas, muchas personas no lo asociamos así. Pensamos que Forex tal vez es algo más. Esto también es un error típico. No es porque seamos más, o bueno, no es porque seamos mejores o peores, simplemente cuando se está entrando en este mundo no se conoce tanto, sobre todo digamos las personas ajenas a, pues a este mundo como tal, o sea, los que no son financistas, ni economistas, ni nada por el estilo, es normal que asociemos esta palabra con otra cosa, o digamos que con trading como tal, pero no con el mercado de divisas. Eh, y sobre todo en muchos países latinos, porque en muchos países latinos ha pasado, sobre todo digamos en Colombia, que es donde, pues de donde soy, han habido muchas pirámides o digamos que muchos negocios no tan legales que han usado la palabra Forex de una manera negativa, claro está, y pues evidentemente no eran Forex, solamente que usaban esta palabra, entonces en muchas partes de Latinoamérica y España se ha, digamos que tergiversado este término. Entonces simplemente Forex es la abreviatura de Foreign Exchange, que pues es como tal el cambio de divisas, hace referencia al mercado de divisas, algo importante a tener en cuenta cuando estemos hablando del mercado de divisas o de Forex es que es uno de los mercados más grandes y más líquidos del mundo. Sus volúmenes superan 5 billones de dólares al día. Sin embargo, ¿qué pasa? Eh, a veces pensamos que Forex es solamente el especular o que hace referencia al estar en la pantalla, sin embargo, evidentemente no es así. El mercado de divisas es absolutamente todo lo que tiene que ver con las divisas, exportaciones, importaciones. Cuando ustedes van a una casa de cambio y cambian sus pesos mexicanos, pesos colombianos o bueno, su moneda local por dólares, todo eso hace parte del mercado de divisas. Entonces, es evidente el por qué este mercado es el más grande y más líquido también, porque evidentemente, como hay muchos países, hay muchas divisas, eso también lo vuelve líquido. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las divisas sean que, o más bien, que todos los pares de monedas son líquidos, no necesariamente. Digamos que van a haber unos mucho más líquidos que otros, pero en términos generales, si contemplamos ya de manera general el mercado de divisas, sí, es líquido, hay circulación de dinero, ¿listo? Pero pues ya desde la parte especulativa, que es lo que vamos a hacer nosotros muy seguramente, em, nos vamos a dar cuenta que no todos los pares de divisas van a ser tan líquidos, que ya, digamos que ahí sí vamos a notar ciertas características según el activo, lo cual es bastante importante a la hora de entender cualquier mercado. Una cosa, digamos, que es el aspecto general del mercado, ya sea Forex, o sea, commodities o, bueno, acciones, etcétera. Y después sigue comprender cada activo en particular, porque evidentemente van a ser diferentes. Eh, Importante tener en cuenta de este mercado. Es un mercado descentralizado, no hay nadie que lo controle o digamos que un organismo superior que controle absolutamente todo el mercado. Si bien están pues los bancos centrales de cada país que controlan su moneda local, toda esta parte de liquidez, inflación, etcétera, ya temas más económicos a nivel local, pues no hay como tal alguien o algo que controle absolutamente todas las paridades, que controle cada movimiento de absolutamente todas las divisas. Entonces, al ser descentralizado, eso también lo vuelve un poco más interesante porque va a ser mucho más difícil de manipular. Digamos que hay una creencia y no sé de dónde salió. Bueno, de hecho sí sé de dónde salió, de todas estas cosas que no eran prácticas tan buenas y tan legales, pero se supone que Forex es uno de los mercados más manipulados, pues eso realmente a la hora de la verdad es mentira. ¿Por qué? Porque al ser descentralizado es muy difícil que se manipule absolutamente todas las monedas. ¿Qué pasa? Que evidentemente van a haber algunas monedas más importantes que otras, como cuál, como el dólar. ¿Por qué? Porque estamos en el patrón dólar. Así que pues si yo pregunto cuánto vale el petróleo o el peso colombiano o lo que sea, pues normalmente lo vamos a estar refiriendo hacia los dólares. Incluso las criptomonedas, pues sabemos que
un Bitcoin vale 9.000 algo dólares, ¿listo? Entonces, básicamente es eso, es el patrón dólar. Y pues si efectivamente Donald Trump, que es el presidente de los Estados Unidos, pues dice algo, va a hacer que ese dólar se mueva, pues porque él es el presidente de ese país y pues es la primera economía a nivel mundial. Pero que sea tan fácil de manipular solamente con un tweet o solamente con algo, no. De hecho, en esos momentos donde a él o a cualquier otra persona se les ocurre ser ingeniosos y escribir cosas o dar noticias, etcétera, ustedes se van a dar cuenta que realmente la mayoría de monedas, sobre todo las monedas principales, que son las monedas de los países más sólidos, realmente no se van a mover más de un 2%. Cuando el euro dólar se mueve aún más de un 2% es porque en serio algo está pasando, algo terrible está pasando. Las monedas principales sobre todo y las cruzadas, bueno, sobre todo las principales, no se mueven tanto. Digamos, es muy difícil manipular un mercado tan grande, un mercado tan líquido, un mercado descentralizado. Eh, Cosa diferente pasa con algunos otros mercados, como por ejemplo petróleo, donde hay una organización, hay algunos países, porque evidentemente es un commodity, hay que, bueno, como cualquier otro commodity, no solo el petróleo, pues tiene un proceso de producción, o si estábamos hablando de cereales, pues cosecha, bueno, etcétera. Digamos que todo este proceso de cada uno de los commodities genera que el país donde, que exporta ese commodity pues sea importante, sea relevante y ahí sí podría haber digamos que una especie de manipulación. No estoy diciendo que entonces el petróleo se ha manipulado, no, pero digamos que es una clara diferencia ver un mercado descentralizado y otro mercado que no lo esté. Eh, ¿Qué más es importante a la hora de tener en cuenta el mercado de divisas? Como ya lo estaba diciendo, el mercado de divisas, sobre todo las monedas principales, tiene muy poca volatilidad. A pesar de lo que muchos creen, también esto digamos que es un error típico a la hora de entrar en este mundo de trading, donde se cree que el mercado de Forex es el más volátil. No necesariamente eso es cierto, si bien van a haber algunas monedas, sobre todo monedas exóticas, y ya más adelante vamos a ver exactamente qué son monedas principales, cruzadas y exóticas para los que no sepan. Pero entonces, si estamos viendo alguna moneda exótica, puede que sí tenga gran volatilidad, pero por lo general, en términos generales, el mercado de divisas no es tan volátil. El euro dólar, como ya les dije, no se mueve más de un 2% al día. Eh, Hay, por ejemplo, acciones que se mueven, si llegan a moverse hasta el 15%, 30% en un día, pero entonces, como todo, no podemos generalizar, digamos que de una manera tan puntual a un mercado, porque pues van a haber diferentes tipos de activos. Entonces, así como, digamos, en el mercado accionario hay acciones pequeñas que pueden valer en este día 15 dólares y mañana 30 dólares, también van a haber algunas monedas exóticas que también pueden variar harto, pero si comparamos entonces ya lo que varía Apple y lo que varía euro dólar, pues diríamos que son mercados no tan volátiles, ¿cierto? Entonces también depende mucho del activo. Y otra cosa a tener en cuenta es que este mercado se muestra conforme a paridades. Digamos que si bien es cierto, uno ve el WTI, por ejemplo, y uno dice, bueno, está en 55 dólares, pues realmente no está WTI USD. Este mercado de divisas sí está en esa paridad, y eso va a ser súper importante porque lo que nos va a decir es que pues evidentemente se está comprando una divisa y se está vendiendo otra divisa. Si necesitamos ahí tener en cuenta esos pares. Muchas personas no entienden esto, y de hecho digamos que es una manera mucho más fácil de entender un corto. ¿Por qué de entender un corto? De entender una venta. En otros activos, como por ejemplo una acción, si digamos yo estoy en corto en Apple o estoy vendiendo Apple, quiere decir que realmente estoy vendiendo algo que yo no tengo, estoy vendiendo una acción que nunca ha sido mía. Entonces, básicamente, entre comillas voy a decir esto porque no es tan simple, pero pues en términos simples para entenderlo mejor, es como si alguien, yo le estuviera pidiendo prestado a alguien y bueno, pues si pasa esto, como que alguien más me prestó lo suyo, solamente que yo no le estoy diciendo abiertamente, oye, préstame tu acción, no. Pero si es como si alguien me hubiese prestado esa acción, yo la vendo,
no es mía, y cuando cierro esa operación, pues ahí sí ya la estoy comprando. ¿Listo? Entonces, en Forex, digamos que eso no pasa o digamos que ese corto no es tan difícil de entender. ¿Por qué? Porque si estamos en eurodólar y estoy vendiendo euros, no es que simplemente esté vendiendo algo que no tengo, porque es que estoy comprando dólares. Así que realmente sí es como si estuviese comprando algo y vendiendo otra cosa. ¿Listo? Y pues eso pasa en el mercado de divisas, es súper importante tenerlo en cuenta porque como tenemos estos dos activos relacionados, pues nos van a afectar dos economías diferentes, nos van a afectar dos tasas de interés diferentes. Digamos que aquí todo va a ser un poco diferente a otros tipos de mercados. Bien, recuerden que si tienen preguntas o van surgiendo preguntas, etcétera, me las pueden responder, me las pueden preguntar y yo se las respondo rápidamente. ¿Listo? Entonces, algunas características de Forex. Bueno, ya les dije, es el mercado más líquido, así que eso es interesante. La volatilidad, que es un mercado que dependiendo del activo que sea, va a tener o no va a tener mucha volatilidad, pero pues por lo general los activos principales no tienen esa volatilidad tan, digamos que no es tan arriesgado, pues precisamente por eso. Nosotros somos los que le ponemos el riesgo usando apalancamiento, y eso es lo que pasa realmente, por eso en Forex podemos perder todo tan rápido, pero pues en otros tipos de mercados también podríamos perderlo todo muy rápidamente. Solamente que el apalancamiento en Forex suele ser más llamativo o digamos que lo solemos tener más presente, pero realmente en pares principales la volatilidad no es tan grande, no es tan grande. ¿Y por qué hablo tanto de los pares principales? Porque una persona que hasta ahora esté comenzando o bueno, digamos que no lleve tanto tiempo en el mercado, que lleve apenas unos meses, realmente no debería salir de los pares principales. ¿Por qué? Porque es que todo es mucho más fácil con los pares principales, se calcula mejor el riesgo, eh, se saben mejor las noticias. Ya cuando nos metemos en países exóticos, tenemos que aprender a conocer muchas otras cosas e incluso es difícil operar con nuestra moneda local, digamos en mi caso que soy colombiana, pues el dólar estadounidense con respecto al peso colombiano es un par exótico y aun cuando yo conozco Colombia y sé los problemas económicos, políticos, sociales, etcétera, aún así me es mucho más fácil conseguir toda la información y los datos y noticias de Europa y Estados Unidos que de Estados Unidos y Colombia. Digamos que Estados Unidos los datos están ahí, es fácil conseguir información, pero ya para Colombia no es tan sencillo. Incluso cuando pues hablo el mismo idioma, obviamente soy colombiana, etcétera. Entonces ahora imaginémonos buscando, no sé, otro par exótico como la lira turca. Hay muchas personas que les gustan, no estoy diciendo que esté mal, solamente que si uno es muy nuevo en el mercado debería, al menos no en sus cuentas reales, operarlas. Básicamente por eso, la información va a ser mucho más difícil, tal vez no comprendamos toda la situación política, social que puede estar ocurriendo pues en ese país, entonces no sabemos bien por qué se está devaluando la moneda o se está apreciando la moneda y no siempre es tan sencillo como decir, ah, pues es que el dólar está fuerte, así que evidentemente las monedas de países emergentes van a estar débiles. Aunque sí tienden a comportarse igual, pues van a haber unas que se comporten, digamos que más agresivas que otras. Entonces, digamos que no es tan sencillo verlo ahí. ¿Qué otra característica tiene Forex? Que son 24 horas al día, 5 días a la semana. Pero ojo, acá también, y a pesar de que uno piensa que no va a caer en algunos de esos errores, hay errores, digamos que son errores pequeños que nos pueden afectar bastante y nos pasa a todos, o al menos nos podría llegar a pasar a todos. Y es que sí, el mercado de divisas está abierto, o se supone está abierto 24 horas al día, 5 días a la semana. Pero es que, ¿qué pasa? Que es que hay diferentes sesiones, así que, y como hay tantos países y tantas monedas, pues siempre va a haber un mercado abierto, siempre va a haber algún país que sí esté operando y pues su moneda entonces también va a estar operando. Sin embargo, eso no significa que todas las monedas, o más bien que todos los activos financieros dentro de el mercado de divisas van a estar
operando en todo momento. Porque luego, desde nuestra parte especulativa, pues nosotros vamos a tener que saber eh, qué horarios manejan las monedas. ¿Qué pasa? Que las monedas principales, precisamente porque son principales y son las más líquidas y son las más negociadas y son las de los países más fuertes, etcétera, aun cuando Estados Unidos pues estén sus mercados cerrados como tal, pues es que es el dólar estadounidense, sí que evidentemente en Europa o en Asia lo van a operar. Sin embargo, otra vez vengo, digamos, con las monedas exóticas. Si en Colombia a esta hora que ya son las 7 de la noche, bueno, más pasaditas, eh, yo quiero operar ahorita con el dólar estadounidense, peso colombiano, pues no voy a poder. ¿Por qué? Porque acá sí está cerrado y nadie en el mundo, o bueno, al menos no los asiáticos, que esta es la hora, la sesión asiática, pues no creo que vayan a estar operando con el peso colombiano, así que evidentemente no va a haber liquidez ahí. Entonces es muy importante entender que si bien funciona 24 horas al día, no todas las monedas van a funcionar 24 horas al día, solamente o bueno, muy seguramente van a ser las más líquidas, pero las que no son tan líquidas no lo van a hacer. ¿Listo? Bueno, esta otra característica que ya la habíamos mencionado, pero que es bien importante, es el apalancamiento. Nosotros como especuladores, digamos que vamos a tener un fácil acceso, primero que todo, a este mercado, gracias a todos los brokers online que existen, más allá de, bueno, digamos que acá nos vamos a enfocar en los brokers buenos, pero claro, ellos nos permiten o ellos son ese intermediario que nos permiten entrar a un mundo que por lo general este mundo financiero no es tan abierto al público. En algunos países sí, como cuáles, como Estados Unidos, donde pues hay niños que desde muy pequeños con sus ahorros van a bolsa y compran acciones, por ejemplo, pero digamos que sí tienen como cierta cultura, pero esa cultura no pasa tanto en esta región, en Latinoamérica y en España. Eh, digamos que no sucede tanto, sobre todo, digamos que acá sí es muy evidente, en Latinoamérica no es tan común que cualquier persona vaya a bolsa, no es tan común que cualquier persona pues invierta o haga especulación. Entonces estos brokers online le permiten a esas personas que no son financistas, que no son economistas, entrar a este mundo que ha sido bastante reservado y le ofrecen unos apalancamientos. ¿Y qué es el apalancamiento? Esta es una de las cosas o de los conceptos claves que sí o sí debemos de tener en cuenta al momento de operar, aun cuando no lo entendamos muy bien o digamos que no sepamos calcularlo muy bien, porque también esto hace parte ya de manejo al riesgo. Y como siempre digo, las personas aprendemos, y me incluyo ahí, aprendemos que el riesgo es importante una vez ya nos ha pasado algo negativo en la vida real. Porque lo digo, nosotros damos un curso en el DFX, pues tenemos cursos de básico, intermedio y avanzado. Anteriormente pensábamos en el básico dar ya manejo de riesgo, pero nos dimos cuenta que la gran mayoría de personas no toman en cuenta este manejo de riesgo cuando hasta ahora están empezando. Y de hecho yo no lo tomé en cuenta cuando hasta ahora estaba empezando en todo este mundo. ¿Por qué? Porque ese manejo de riesgo se ve tan complicado y tenemos una idea de hacer trading tan fácil que como que esos dos conceptos no combinan bien. Entonces digamos que, y además tampoco nos duele porque muchas veces hemos aprendido con cuentas demo, entonces pues ahí el riesgo no importa tanto, pues porque finalmente es dinero de mentira, así que nos sentimos. Y digamos que ya conforme uno va teniendo cuentas reales, etcétera, y va perdiendo dinero y se da cuenta que esto ya no es tan sencillo, o al menos que puede llegar a ser sencillo, pero tiene, digamos que su lógica y su estudio, etcétera, pues ahí es donde nos damos cuenta de la importancia del manejo de riesgo. Pero entonces, sí o sí, desde un principio, deberíamos, más allá de hacer los cálculos y toda esa parte tediosa, deberíamos entender que lo que vuelve a Forex, y no solamente a Forex, porque acá también están incluidos pues los principales activos con los que uno especula, o bueno, con los que las personas normalmente especulan, que es oro, DAX, que es un índice, eh, el WTI, también el gas natural, digamos que todos los activos que nos con los que podemos hacer especulación, las acciones, etcétera, pues los brokers nos van a ofrecer como una especie de préstamo, lo vamos a entender así,
lo cual es el apalancamiento y lo cual es lo que puede generar que mis pérdidas sean mucho mayores a mi balance inicial. ¿Por qué? Porque si yo tengo, bueno, cuando vemos, muchos brokers ofrecen apalancamientos de 1 a 100. Ese es el apalancamiento máximo, o de 1 a 400, de 1 a 500. Digamos que ya con la regulación de ESMA, esto ha cambiado en muchos brokers, etcétera, y ahora nada más ofrecen 1.30 y esto. Pero ¿a qué hace referencia ese 1.100, 1.30, 1.500? Básicamente nos dicen que por $1 que nosotros tengamos, ellos nos prestan 100, o ellos nos prestan 30, o ellos nos prestan 500. No es como tal un préstamo, porque no es como tal que nos pidan unos intereses o algo así. No, simplemente es como un dinero que sí, ellos nos prestan entre comillas para que nuestras operaciones puedan ser más grandes, pero en el momento en el que esa operación se vuelve en nuestra contra, va a haber un llamado a margen. ¿Qué es el llamado a margen? Si nosotros tenemos $100 y vamos perdiendo 80, pues tal vez nos estamos acercando a nuestro llamado a margen, porque sí, nosotros podríamos perder con eso que el broker nos prestó incluso hasta $1.000, pero nosotros solamente teníamos $100. Así que el broker evidentemente no va a dejar que esa plata o ese dinero que ellos nos prestaron pues se pierda, así que solamente podemos perder en la gran mayoría de los casos hasta nuestro balance, pero ellos dejan una garantía. Entonces, si nosotros tenemos $100 y ellos nos van a prestar de más, van a decir, listo, yo le presto, pero de esos $100 le voy a guardar estos $20, y cuando usted se esté acercando a perder $80, va a haber un llamado a margen, se le cierran las posiciones, usted perdió $80, pero estos 20 que yo le tengo acá quietos, pues se los voy a devolver y su cuenta va a quedar con $20. ¿Listo? Eso es muy importante, entender que es un margen, entender que es un apalancamiento, aun cuando ustedes sean muy nuevos y no lo sepan calcular muy bien. Digamos que también en las plataformas mismas les sale el nivel de margen, así que digamos que no tenemos que ser tan expertos desde un principio. Ahí mismo nos aparece balance, patrimonio y margen. Entonces ellos nos hacen el cálculo. Sí es importante saberlo calcular después, pero digamos que este es un webinar para los que hasta ahora están empezando. Creo que deben aprender primero a analizar los mercados muy bien, a conocer, etcétera, antes de meterse con toda esta parte tediosa, porque si no se van a aburrir del mercado y esa tampoco es la idea. ¿Listo? Entonces, es importante tener en cuenta eso, que realmente este nivel de apalancamiento es lo que genera que Forex y otros mercados sean más o nos den ese concepto de volatilidad, cuando no necesariamente es que en serio el activo se esté moviendo bastante, solamente es que tal vez eh, compramos mucho o vendimos mucho de ese activo y ya nos estamos quedando sin margen. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué otro concepto es clave? Como ya les dije al principio, hay, pues en este mercado se maneja es por pares de monedas, hay una paridad. Y cuando se habla de eso, vamos a tener en cuenta que entonces hay una moneda base y una moneda secundaria o moneda cotizada. Normalmente se le conoce así, pero también hay personas la conocen como moneda secundaria. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta con respecto a esta moneda base y cotizada o secundaria? Que esta primera moneda que nos aparece va a ser la importante, por así decirlo. Con estas que nosotros vamos a operar prácticamente. Entonces, si yo quiero irme en corto en el euro dólar, es porque yo creo que el euro va a bajar. Claro, al pensar así, también estoy pensando que el dólar está subiendo, pero digamos que la operación como tal se basa en la moneda base, se basa en el euro, en lo que prácticamente yo creo que le va a pasar al euro con respecto a esa moneda secundaria, a esa moneda cotizada. ¿Listo? Bien, acá tenemos los pares principales, los cruzados y los exóticos. ¿Qué son estos pares? Entonces, hay solamente 7 pares de monedas principales, que son los pares más populares, los pares más líquidos, los pares de economías más fuertes. Entonces acá les puse el listado: euro dólar, libra dólar, australiano dólar, neozelandés dólar,
dólar estadounidense, dólar canadiense, dólar estadounidense con respecto al franco suizo y dólar estadounidense con respecto al yen. Estos van a ser los pares principales, donde estos dos últimos, el franco suizo y el yen japonés, son activos considerados activos refugio, precisamente porque digamos que ahí es donde se guarda su dinero o donde los inversionistas guardan su dinero en momentos tensionantes, precisamente a la solidez de estas dos monedas. Y es importante también que ustedes entiendan el orden, que con respecto al euro, el dólar es la moneda cotizada, que con respecto a la libra, el dólar es la moneda cotizada, pero por ejemplo con respecto al dólar canadiense es el dólar canadiense la moneda cotizada. Bien, esto es súper importante, sobre todo cuando ya digamos vamos a querer hacer eh, operaciones, matemáticas, etcétera, digamos que ya entender todo este concepto, porque así podemos mirar cuáles son los cruzados. Sin embargo, tampoco es necesario porque pues en las plataformas ustedes van a ver entonces cómo sería el par euro-yen o cómo sería el par, por ejemplo, euro con respecto al peso colombiano, ¿listo? Eh, pero pues también es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Pues si vamos a operar con un mercado como tal, es indispensable conocer todo, o por lo menos creo yo que es bien importante conocer bien el mercado, sus características, etcétera. Ahora, ¿cuáles son los pares cruzados o los pares secundarios o los pares menores, como se les conoce en español? Básicamente es la unión de estos pares principales sin tener en cuenta al dólar estadounidense. Así que acá solamente vamos a encontrar también economías fuertes, pero vamos a eliminar al dólar estadounidense de la ecuación. Entonces vamos a tener el euro con el yen, la libra con el yen, también el franco suizo con el yen. ¿Listo? Simplemente se le quita pues el dólar estadounidense. Y los pares exóticos hacen referencia a todos aquellos pares de baja liquidez de países, también sobre todo países emergentes. Entonces acá encontramos casi que todos los pares, o bueno, más bien el resto de pares, el dólar con respecto al peso mexicano, con respecto al peso argentino, al peso colombiano, a la lira turca, al SAR, etcétera. Digamos que ya todas estas economías más débiles en vía de desarrollo eh, con respecto pues a alguna de estas economías fuertes, por lo general es el dólar estadounidense, pero no es necesario que sea así, también podríamos encontrar euro peso colombiano o euro lira turca, etcétera, pero ¿qué pasa? Que digamos que no va a ser tan común que los brokers o los diferentes brokers nos ofrezcan pues estas combinaciones precisamente porque tienen una baja liquidez, ¿listo? Entonces ahí tendríamos que mirar y pues por lo general van a estar es con respecto al dólar estadounidense, pues por lo que es el patrón dólar en estos momentos. Sin embargo, pues también podríamos encontrar pues el euro peso colombiano, eurosar, etcétera, ¿listo? Ahora, que también es importante a la hora de hablar del mercado de divisas, este concepto, el cual es el PIB o el punto básico. ¿Qué es el PIB o pues qué es el punto básico? Entonces, es el punto de referencia que mide el cambio en los pares de monedas y es el cambio mínimo. Sin embargo, tenemos que tener algo en cuenta aquí y es que este PIB, de la manera en que se los puse aquí en su cálculo, nos va a servir para las monedas principales y las monedas cruzadas. Eh, Evidentemente, en otras, las monedas exóticas, también se va a poder medir el cambio mínimo de, pues, de un par de monedas. Sin embargo, ¿qué pasa? Y es por eso que les digo y les recomiendo que si ustedes son muy nuevos en el mercado de divisas y bueno, en el mercado en general, comiencen con los activos más populares de todos los mercados. En este sentido, pues en el mercado de divisas serían los pares principales. ¿Por qué? Porque su cálculo
casi siempre suele ser mucho más fácil que otros cálculos. Por ejemplo, no es tan fácil mirar el cambio mínimo de las monedas exóticas. Por lo general lo que se hace es ya un cambio porcentual, pero casi nadie utiliza el cambio mínimo o el PIB como tal en las monedas exóticas, sino el cambio porcentual, cosa diferente a lo que sí pasa con las cruzadas y con las principales. Entonces, con las principales que no tienen el yen, el cambio mínimo va a ser de 0,0001, o sea, es el cuarto decimal. Algunos brokers a ustedes les muestra el quinto decimal, pero no es como tal que el quinto decimal, entonces ahora sea el PIB, no, siempre va a ser el cuarto decimal. Digamos que estos brokers que ofrecen 5 decimales es más para mejorar ciertos cálculos, sobre todo para las personas que son scalpers, esto les funciona bastante bien, precisamente porque sus operaciones van a ser mucho más precisas. Personas que, digamos, como yo, hacemos intradía, pues digamos que sí se va a notar el cambio, solamente que no nos va a afectar tanto. Para los scalpers sí es muy importante que tengan ese quinto decimal, pero pues tengamos en cuenta que sí o sí es ese cuarto decimal el que nos va a representar un PIB. Los pares que tengan yen, euro yen, dólar yen o cualquier otro con yen, en cambio, el PIB va a ser el segundo decimal. Entonces vamos a calcularlo con 0,01. Y aquí les he puesto algunos ejemplos donde pues si hay un precio inicial del euro dólar con respecto, o bueno, el precio inicial es 1,0730 y el precio final 1,0731, pues evidentemente ahí esa resta del último es un PIB. Y con el yen, pues pasa lo contrario. Entonces, con respecto al dólar yen, vamos a ver que solamente hay 2 decimales. En este caso, algunos brokers ponen 3 decimales, pero recuerden que igual es el segundo decimal el que representa el PIB. Y ahí es donde está la resta y ahí es donde vamos a tener que aprender a diferenciar esto, porque teniendo en cuenta este cambio de PIB, uno le va a poner un valor al PIB. Cuando compramos un lote, por ejemplo, de euro dólar, pues ese cambio o ese PIB va a tener un valor como tal. Y es por eso que necesitamos entender cuál es el cambio mínimo, o más bien qué es el PIB, para así determinar los valores. No es lo mismo poner un lote en el euro dólar o poner un lote en el dólar yen o en el franco suizo con respecto al yen no es lo mismo, ¿listo? Básicamente por esa configuración del PIB, uno le pone casi que el valor al PIB, ¿listo? Pero también esto es manejo de riesgos. Por ahora, digamos que pues esta clase o este webinar era más pensado hacia las personas que hasta ahora están empezando o que no llevan mucho en los mercados para comprender esos conceptos claves, esos conceptos básicos que sí o sí, incluso cuando uno ya lleva bastante tiempo en trading, pues sigue utilizando, sigue viendo. Bien, y ya después hablaremos también pues de una parte mucho más matemática, etcétera. Ahora, es importante tener en cuenta que van a haber algunas sesiones de trading eh, y pues aquí vamos a ver que algunas monedas van a ser mucho más activas que otras en ciertos momentos. Entonces tenemos 3 sesiones, aunque a la sesión asiática ahora la dividen en dos, pero básicamente son 3 sesiones. Ahí solamente es un diferencial de 1 hora, entonces pues depende de la persona, pero pues está la sesión asiática, la sesión americana, la sesión europea. La sesión asiática es la que empieza como tal, digamos que la jornada empieza como tal el día, pues en esta parte del mundo, o pues para nosotros los latinoamericanos y estadounidenses, es más o menos después de las 6 de la tarde, depende también de si es hora de verano, horario de invierno o de verano, pero pues por lo general tipo 6 de la tarde ya va a estar abierta o 7 de la noche. Y vamos a ver que hay algunos activos mucho más, digamos que movidos que otros. Por ejemplo, en la sesión asiática es donde comenzamos a ver que el australiano, el yen, el franco suizo incluso también son los activos que más se mueven. Esta sesión es bastante interesante
para los que están aprendiendo y siempre les recomiendo, o bueno, digamos que de mi parte hay una recomendación y es que si les gusta el análisis técnico, pero pues todavía no son tan buenos porque evidentemente hasta ahora están empezando y quieren aprenderlo a usar de mejor manera, les recomiendo esta sesión porque es una sesión donde casi no ocurren noticias, casi no hay ese ruido o esa euforia, ese pánico en los mercados y pues esta falta de datos importantes genera que casi que el precio se mueva de una manera un poco más interesante en el sentido estricto de el análisis técnico, digamos que no hay esas fluctuaciones grandes porque salió un tuit del presidente Trump o algo por el estilo. Claro que ocurren algunas noticias, solamente que es de las sesiones en las que menos ocurre. Es una sesión bastante tranquila también por esto. Después tenemos la sesión europea, donde ya comienzan a salir muchas más noticias y finalmente el día, la jornada acaba con la sesión americana. Tengan en cuenta que pues no es como que una sesión se cierre y después la otra se abra, no, van a haber momentos en donde dos sesiones están abiertas. Para las personas que digamos les gusta mucho más el ruido, por así decirlo, del mercado, la sesión perdón, las horas del día en el que la sesión europea y la sesión americana están abiertas las dos, son esas horas como más ajetreadas de los mercados, precisamente porque pues estos dos gigantes están abiertos y por lo general también son esas horas pues donde comienzan a aparecer más noticias, más datos macroeconómicos, etcétera, y se suele ver mucho más movimiento. Ya en estas sesiones el australiano, por ejemplo, que es una moneda principal, pierde un poco de movimiento, no totalmente, estas monedas, las principales son bastante líquidas, pero sí van a comenzar, digamos que, a notarse mucho más otras monedas. Importante tener en cuenta que también los cruzados van a ser más o suelen ser más volátiles que los principales, entonces también ahí va a depender de su estilo de trading y de los activos que les guste manejar más, algo más volátil o menos volátil, pues qué activos prefieren. Y lo interesante de los cruzados es que a pesar de que son más volátiles, pues siguen siendo economías sólidas, siguen siendo fáciles de encontrar los diferentes datos y noticias que los pueden afectar, etcétera. ¿Listo? Y ahora es importante tener en cuenta, digamos que esta era como una clase introductoria al mercado de divisas, repasando algunos conceptos claves. Y es importante tener en cuenta que el análisis de los mercados va a ser importante o digamos que puede servir para cualquier tipo de mercado. Una vez nos llegó pues una persona comentándonos que realmente a ella no le interesaba aprender análisis técnico porque ella lo que quería era operar con acciones, entonces pues simplemente el análisis técnico y el fundamental no le servían para nada y ella quería saber qué tipo de análisis buscar. Entonces, pues recuerden que estos son análisis de mercado, son pues esa forma en la que podemos saber cómo está un mercado. Entonces realmente no es que dependa o bueno, sean exclusivos de Forex o sean exclusivos de acciones, etcétera. Son análisis que les van a funcionar para todos los mercados, pero sí van a tener que tener en cuenta que muy probablemente, como pues los mercados tienen sus diferencias, tienen distintas características, pues puede que funcione más en algunos que en otros, o simplemente le tienen que agregar algunas cosas para hacerlo más complejo o pues digamos que mejor o más fácil, etcétera. Pero no es como tal que sean exclusivos. Ya con esto les hago, bueno, digamos que para los que son nuevos, siempre es importante tener en cuenta que el análisis técnico es aquel análisis que se basa en el precio como tal. Digamos que en el análisis técnico no nos va a importar tanto la causa, porque finalmente ese movimiento va a estar descontado en el precio. Nos interesa más, pues, efectivamente cómo se está moviendo ese precio de ese activo. Eh, no estoy diciendo que entonces los analistas técnicos no sepan nada del mundo y no sepan qué está pasando con X economía, no, solamente que no van a estar tan interesados en
saber la razón del por qué hoy ese activo se está moviendo de esta manera y es que salió un dato macroeconómico a las 10 de la mañana, no, solamente les interesa como tal el movimiento de los precios y se puede dividir en dos, que es el análisis cuantitativo y el chartista, donde pues acá ya estamos mirando como tal la formación de los precios en el chartismo, que también es conocido como price action, y con los indicadores, que pues es la parte cuantitativa dentro de este análisis técnico, donde pues efectivamente usamos las matemáticas y la estadística para mirar el comportamiento de un, pues del precio de un activo. Aquí ya vamos, digamos que a tener todo otro mundo. Hemos tenido diferentes webinars explicando pues el análisis técnico, pero pues es importante tener en cuenta que el análisis técnico básicamente es la unión de estos dos tipos de análisis. Y el análisis fundamental, por el contrario, es un análisis que sí busca explicar los movimientos, donde vemos que sí necesitamos como ciertas bases o ciertos argumentos para decir si efectivamente el precio de un activo va a caer o va a bajar, no solamente el movimiento de los precios. De hecho, si uno es 100% fundamental, analista fundamental, pues lo más típico es que no mire como tal el gráfico, aunque esto pasaba más que todo anteriormente, ahora ya digamos que no se es tan, este versus no es tan importante, o digamos que al menos las personas han aprendido a convivir y a entender un poco de ambos. Anteriormente, si digamos que se tenía cierto problema, si se era fundamental o analista técnico, se iban a los extremos, ya no pasa tanto, pero pues sí pasa un poco. Eh, Aquí digamos que la mayoría de los inversionistas como tal, los inversionistas, utilizan análisis fundamental, la gran mayoría de los especuladores utilizan análisis técnico o tienden a ser más analistas técnicos que fundamentales, pero actualmente se trata de combinar los dos para mejorar nuestros análisis, para mejorar así las perspectivas del mercado. Ya no es un versus como tal, y también es importante tener en cuenta que digamos que como estudio el análisis técnico es mucho más nuevo que el análisis fundamental. El análisis técnico como estudio, digamos que ya serio, no tiene tantos años, así que también cada día se desarrollan más, pues más ideas, más indicadores, etcétera, que es importante tener en cuenta cuando estamos hablando de los análisis de mercado. Ningún análisis de mercado a ustedes les va a generar rentabilidades. Esto, o sea, el que les diga es que esta es la estrategia de análisis técnico o análisis fundamental, mejor dicho, la que es la mejor, pues muy seguramente les está diciendo mentiras, o tal vez esa estrategia es buena para él, pero no necesariamente para todos los demás. ¿Por qué? Porque como lo dice su nombre, estos análisis están allí para aprender a analizar los mercados, para entenderlos, para saber qué está pasando con un activo, con un mercado, etcétera. Pero ya las rentabilidades vienen con mucho más, o bueno, el poder conseguir rentabilidades en este mundo de manera constante, no solamente un día sí y al otro no, sino de pues, que ustedes puedan durante un año tener rentabilidades, tener esa constancia, pues ya tiene que ver con manejo de riesgo, manejo de las emociones, análisis, estrategias y ya toda, digamos que esta parte del sistema de trading. ¿Listo? Sin embargo, esto no se los digo por desanimarlos o algo por el estilo, solamente es para que realmente cuando ustedes estén aprendiendo análisis técnico y decidan escoger alguno de los mercados, porque también les recomiendo eso, que no mezclen tantos mercados al principio, sino que se enfoquen en uno y en algunos activos y así los aprenden a conocer y mirar qué pasa, qué funciona y qué no funciona con ellos. Pues tengan claro que están es analizando y tratando de entender ese activo, ese movimiento de ese precio, más allá de, digamos, tener esa perspectiva solamente de quiero tener dinero. Digamos que cuando uno aprende a analizar el mercado y a entenderlo, esa parte de la rentabilidad viene por añadidura. Entonces, pues les recomiendo también eso. No sé si tengan alguna pregunta. Pues digamos que este ha sido todo este webinar introductorio al mercado de divisas como tal, conceptos claves, conceptos básicos que a veces se nos olvidan o que a veces no tenemos tan claros. Entonces, si tienen alguna pregunta, me la pueden dejar en el chat de preguntas.
Recuerden que este webinar les va a llegar a sus correos dentro de las próximas 24 horas, la grabación. Y eh, también acá les dejo la información de contacto. Nos pueden escribir bueno, me pueden escribir a n.avila@dfx.com, o también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra línea WhatsApp si tienen preguntas sobre este webinar o algún tema de trading que ustedes quieran pues aprender más, conocer más, y pues digamos se dé la oportunidad para hacer un webinar. También nos pueden escribir por allí, o si tienen ya dudas un poco más sencillas, etcétera, pues también se las vamos a resolver. No siendo más, que tengan una linda noche. Hasta luego.